Señor secretario, sigue. Muy buenos días, señor secretario, para que por favor abran registro, siendo las 10:50 de la mañana. Buenos días a todos los representantes. Por favor, señores de cabina, abrir el registro biométrico para que los representantes se registren. Regístrense. Señores representantes, por favor, hacer uso del biométrico para registrarse.
Se- no me parece cuántos están registrados. No, hay tres, no tres. Vea, no están, no le digo. Voy a proceder a llamar a la lista porque hay dificultades con el biométrico nuevamente. Aljure Martínez William Ferney. Mañol Álvarez Norman David. Presente. Merrío López John Jairo. Presente. Bocanegra Pantoja Mónica Karina. Presente. Calle Aguas con Andrés David. Giraldo Botero Carolina. Guarín Silva Alexander. Presente. Está Jaypan Díaz Elizabeth. Londoño Jaramillo Juana Carolina. Londoño Lugo Álvaro Mauricio. Presente. Pérez Aristizal Luis Miguel. Presente. Murcia Olaya Jorge Dilson. Presente. Niño Mendoza Fernando David. Presente. Olaya Mancipe Edson Vladimir. Palacios Mosquera Giovanni Carlos. Perdomo Gutiérrez Merián. Ramírez Boscán Carmen Felisa. Presente. Sánchez Pinto Erika. Toro Ramírez David Alejandro. Presente. Tobar Vélez Jorge Rodrigo. Presente. Doce, ¿cierto? Decisorio y deliberatorio. Hay quórum decisorio y deliberatorio. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, lea el orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día, martes 5 de diciembre de 2023. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Por favor, hagan un poco de silencio para poder hacer uso de la sesión. Por favor, un poco de solicitamos silencio. guardar silencio. Por favor, compañeros. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas número 29 del 27 de junio de 2023. Cuarto, discusión y votación de proyectos de ley en primer debate. Proyecto de ley número 102-2023. Autores Alfredo Rafael de Luque y otros representantes y senadores. Ponente Jorge Rodrigo Tobar Vélez, Elizabeth Jaypan y Carmen Felisa. Publicaciones, ponencia primer debate en Cámara Gaceta 1343, ponencia primer debate negativa 1363-23, fecha de anuncio noviembre 28 de 2023, proyecto de ley número 211-2023, Cámara, autores, honorable senador Robert Daza Guevara y otros más, ponentes, honorable representante Alexander Guarín Silva, Álvaro Mauricio Londoño y Edison Vladimir Olaya, publicaciones, Gaceta, primer debate Cámara 15-18-23, fecha de anuncio noviembre 28 de 23. Proyecto de ley número 269 de Cámara, por medio del cual se dictan medidas para la dignificación y desarrollo del progreso del sector de la vigilancia y la seguridad privada. Autores David Alejandro Toro Ramírez y otros representantes y senadores más. Ponentes, honorable representante David Alejandro Toro Ramírez, ponente coordinador Álvaro Mauricio Londoño Lugo, Edison Vladimir Olaya Mancipe, ponentes. Publicaciones, ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 160423, fecha de anuncio noviembre 28 del 2023. Proyecto de ley número 271-2023, Cámara 082 de 2022, Senado. Autores, ministra de Relaciones Exteriores Marta Lucía Ramírez Blanca, ministra de Educación Nacional María Victoria Angulo, ponentes, honorable representante David Alejandro Toro Ramírez, John Jairo, ponente coordinador. Por favor, silencio, silencio, porque si no, no podemos seguir para poder seguir leyendo el orden del día.
Honorable representante Jairo Berrío López, ponente coordinador. Honorable representante Andrés David Calle, Jorge Dison Murcia Olaya y Luis Miguel López Aristizábal, ponentes. Publicaciones, Gaceta, Primanencia, primer debate, Cámara, Gaceta 1575-23, fecha de anuncio, noviembre 28 de 2023, proyecto de ley número 242 de 2023, Cámara. Autores, Ana Carolina Espitia Jerez, William Ramírez Castellanos, Javier Raúl Salamanca. Ponentes, honorable representante Giovanni Carlos Palacios Mosquera, ponente coordinador, John Jairo Berría López, cuyo Jorge Edison Murcia Olaya, ponentes. Publicaciones, ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 1603 del 23, fecha de anuncio, noviembre 28 del 2023. Proyecto de ley número 258-2023, Cámara. Autores, Wilmar Yair Castaños Hernández, ponente William Fernández Jores Martínez, ponente coordinador, Norman David Pañol, ponente. Publicaciones, ponencia, primer debate, Cámara 16-17-23, fecha de anuncio, noviembre 28 del 2023. Proyecto de ley número 121 de 2023, Cámara. Autores, Luis Alberto Albano Urbano y otros senadores y representantes más. Ponentes, honorable representante Carmen Felisa Ramírez Boscán, ponente coordinadora, Merian Perdomo, ponente. Publicaciones, ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 13-18-23, fecha de anuncio, noviembre 28 de 2023. Proyecto de ley número 220 de 2023, Cámara, por medio del cual se rinde homenajes a la memoria obra del expresidente Misael Pastrana Borrero. Autores, Paloma Susana Valencia Nacerna y otros senadores y representantes más. Ponentes, honorable representante Juana Carolina Londoño Jaramillo, ponente coordinador, y ponentes Fernando David Niño Mendoza, Luis Miguel López Aristizábal. Publicaciones, ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 15-17-23, fecha de anuncio, noviembre 28-23. Quinto, anuncio de proyecto de ley para discusión y votación en primer debate. Sexto, lo que propongan los honorables representantes Mónica Karina Bocanegra Pantoja, presidente, Alexander Guarín Silva, vicepresidente, Juan Carlos Rivera Peña, secretario, Carmen Susana Arias Perdomo, subsecretario. Leído el orden del día, señora presidenta. Continúe, señor secretario. Ya leído el orden del día, señora presidenta, ponerlo en consideración. Está en consideración el orden del día. ¿Lo aprueban? Ha sido aprobado, señor secretario. Sí ha sido aprobado, señora presidente, por unanimidad. Continúa, señor secretario. Aprobación de actas. Tercero, aprobación de actas. Acta número 29 del 7 de junio del 2023, la cual fue publicada y enviada a cada uno de los representantes por el correo oficial. Presento excusa del honorable representante Luis Miguel López a esta acta y el representante John Jairo Berrío todavía no se había posesionado. La 29. Por lo tanto, se abstendrán de votar los honorables representantes Luis Miguel López y el representante Berrío. Puede poner en consideración el acta, señora presidenta. Está en consideración el acta, señor presidente, con la salvedad del representante Luis Miguel y el representante de Río. ¿Está en discusión? ¿Se aprueba? Ha sido aprobada, señora presidenta, el acta número 29. Continúe, señor secretario. Cuarto, discusión, votación de proyectos de ley en primer debate. Proyecto de ley número 102-2023, Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas españolas aborigen en el actual territorio municipio de Dibuya. Autores, honorables representantes Alfredo de Luque, Carlos Alberto Cheriado Figueroa, Hernando Guido Ponce, Olmes Sure Chavarría de la Rosa, José Luis Pérez Altamirano. Ponentes, Jorge Rodrigo Tobar Vélez, Elizabeth Yaipan Díaz, Carmen Felisa Ramírez. Publicaciones, ponencia, primer debate, negativa, Gaceta 1363 del 23, ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 1343 y fecha de anuncio, noviembre 28 del 23. Le aclaro, señora presidenta, en la sesión del CAT, pásenme el documento.
en la sesión del día 14 de noviembre del 23 se puso en orden del día este proyecto, el cual tuvo discusión. Inicialmente se lee la proposición de aplazamiento del proyecto de ley, la cual fue negada. Luego se informa que hay dos posiciones, una en sentido negativo y otra en sentido positivo. Se da lectura a la proposición negativo por la honorable representante Carmen Feriza, se somete a votación obligada y pública, la cual es negada por el no, de los cuales luego se le leída la proposición con que termina el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley presentada y se sometió a consideración y se aprobación en votación nominal. Posteriormente se lee una proposición de aplazamiento para discutir el proyecto de ley y la creación de una subcomisión, la cual fue presentada por los representantes Bañol, Elizabeth Yagpan y Carolina Giraldo y se sometió a consideración y se aprobó la votación ordinaria la subcomisión que fue conformada por los representantes Norman Mayor, Elizabeth Yagpan, Carolina Giraldo, Erika Sánchez, Carmen Ramírez y Jorge Tobar. Ese informe ya está aquí en Secretaría radicado, el cual y fue publicado en la Gaceta respectivamente. Por lo tanto, señora presidenta, podemos leer el informe como una proposición sustitutiva a lo que habían presentado, porque fue lo que quedó en la comisión por la subcomisión, y empezar y ponerlo en consideración, tanto el informe con votación nominal, lo mismo el título porque se modifica con votación nominal, señora presidenta. Señor secretario, leer el articulado que presenta la subcomisión como proposición sustitutiva. Sí, señora presidenta, vamos a leer el articulado y lo voy a leer artículo por artículo y se vota en bloque, señora presidenta, porque no tiene proposiciones. Artículo primero, quedaría así, que es el informe que presenta la subcomisión y que está como proposición. Objeto, artículo primero, objeto, la presente ley tiene por objeto que la nación se asocie a la conmemoración de los 500 años de historia del hoy municipio de Dibuyá y que se le rinda un homenaje público a este por medio de distintos reconocimientos de carácter histórico, material, cultural, social y ambiental como contribución a sus habitantes y su valioso legado. Artículo segundo, honores. Autorícese al Gobierno Nacional para que rinda honores al municipio de Dibuyá en el departamento de La Guajira. ¿Cómo? Bueno, mi representante. Dibuya, en el departamento de La Guajira, llevando a cabo una especial programación cultural y protocolaria que exalte y conmemore el 5º centenario de historia del hoy municipio de Dibuya. ¿Está bien? Bueno. Parágrafo. La coordinación y desarrollo de la programación de la que trata este artículo estará a cargo, silencio por favor, está a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, o quien haga sus veces la Alcaldía de Dibuya y el Departamento de La Guajira. Artículo tercero. Establece el día 10 de octubre del año 2025 como fecha para el inicio de los actos protocolarios a que haya lugar con motivo de la conmemoración de la que trata esta ley y a partir de esa fecha cada año se celebrarán actos que mantengan en los propios y foráneos el reconocimiento histórico por este municipio. Artículo cuarto. Autoriza al Gobierno Nacional para que incorpore dentro del presupuesto general de Nación a través de las partidas o traslados presupuestales necesarios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo, recursos con el objetivo de garantizar obras y proyectos culturales, sociales, científicos, de infraestructura y deportivos en el municipio de Dibuya que permitan cumplir con el objetivo de esta ley. Tendrá como prioritario los siguientes y de los cuales
y de los cuales, a la luz del PAS del COMPES 3762 de 2013 y el PND Colombia Potencia de la Vida, determinará los que considera como de interés nacional y estratégico PINES, obras de infraestructura de servicios públicos, plan de acueducto de alcantarillado con reservorio de agua, estudios de viabilidad para la construcción de una represa del río Jerez, obras de infraestructura urbana, camellón o malecón con equipamiento turístico y cultural, concha acústica, puesto de información turística, silencio por favor, zona de juegos, zona verde, zona dura, zona de artesanías, arte pública o señalización turística, etc. Además de la configuración de la calle Primera paralela al mar. Obras de infraestructura arquitectónica, centro cultural, plan de construcción, 1000 soluciones de vivienda diferencial, vivienda de interés cultural, de las que trata el artículo 300 de la ley 2294 del 19 de mayo del 2023. Plan de mejoramiento de viviendas de 300 a 500 subsidios o ayudas. Dotación de nueva nomenclatura urbana tradicional y alfanumérica. Artículo 5. El Gobierno Nacional propenderá por la celebración de tratados internacionales, acuerdos, convenios y todas las acciones necesarias para el desarrollo para desarrollar la declaratoria del quinto centenario de la historia del municipio de Dibujá, de la que trata esta ley, a fin de fortalecer la conservación de la cultura de los indígenas que habitan el departamento de la Guajira en sus costumbres y calidad de vida. Artículo 6. Créese la condecoración Medalla Mérito Yaharo, la cual se entregará cada año por parte de la alcaldía municipal en número máximo de 5, la cual será impuesta a personas naturales y jurídicas, públicas, privadas o nacionales. Que se destaquen o contribuciones de las... Silencio, por favor, silencio. Es que así me queda muy difícil a mí también. Es que están hablando Por mucho, favor, entonces no puedo. para que hagan silencio para que los compañeros puedan escuchar. Se destaquen o contribuyan en el aspecto, súbale volumen. Es que no sirve el volumen. Se destaquen y contribuyan en el aspecto cultural, ciencia, música y deporte del municipio de Dibujá o del departamento de La Guajira. B, que sean oriundos y o descendientes directos de los oriundos del municipio de Dibujá principalmente y o del departamento de La Guajira y o extranjeras que cumplan con el literal A. Parágrafo, la condecoración consistirá en una medalla con el nombre que llevará escrito, medalla al mérito Yaharo, y la imagen de algún artículo simbólico de las culturas y tradiciones indígenas que será determinado por única vez por el comité de escogiencia y será el que utilice en adelante esta medalla. Deberá pender de un cordón con los colores del departamento de La Guajira. Parágrafo 2. La selección de los condecorados estará a cargo de un comité de escogencia compuesto por 11 miembros o sus delegados, donde al menos un tercero de los miembros ha de ser mujer, el cual se reunirá de manera virtual o presencial por convocatoria de la Alcaldía Municipal de Dibujá, a más tardar el último día de junio de cada año, y estará conformada por el alcalde municipal o su delegado, el secretario de Cultura municipio de Dibujá o a quien haga sus veces, un concejal del municipio de Dibujá seleccionado en representación de la corporación, el presidente de la Academia de Historia de La Guajira o su delegado, el presidente de la Academia de Historia del Cesar o su delegado, el presidente de la Academia de Historia del Magdalena o su delegado, el rector de la Universidad de La Guajira o su delegado, un miembro de los medios de comunicación seleccionado por el gremio de comunicación del departamento de La Guajira, un miembro de la comunidad indígena del departamento de La Guajira seleccionado en representación por dicha comunidad, un miembro de la comunidad afrodescendiente con asentamiento del departamento de La Guajira seleccionado en representación por dicha comunidad, un representante del sector cultural del departamento de La Guajira seleccionado por la Secretaría de Cultura del departamento, quien haga de sus veces. Artículo 7. Ordense al Banco de la República acuñar una moneda metálica conmemorativa sin valor comercial por la celebración de los 500 años de la historia del municipio de Dibujá, con fundamento en la Ley 31 de 1992. Parágrafo 1. Autorícese al Banco de la República a designar las partidas presupuestales para la acuñación de la moneda de que trata el presente artículo. Artículo 8. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Está leído el articulado que se presenta como el informe de la subcomisión como proposición. Por lo tanto, señora presidenta, puede ponerlo en consideración
y no es necesario votación nominal. Está en consideración el articulado del proyecto. Continúa en discusión. Tiene la palabra la representante Carmen Felisa. Muchísimas gracias. La vez pasada lamentablemente no pude estar para exponer nuestra posición frente a este proyecto que evidentemente tenía un título hartamente colonialista, discriminador y racista. Hoy, después de un trabajo arduo con nuestros equipos de trabajo, pues hemos definido que el proyecto está mejorado, aunque todavía le hacen falta algunas mejoras. Pretendemos pues que en todo caso podamos seguir discutiendo antes de que llegue a plenaria para que el proyecto llegue en su estado óptimo. Y por otra parte quiero agradecer infinitamente a nuestros colegas honorables representantes y representantas por haber también defendido la postura en la que no solamente es una reivindicación de la historia para un pueblo como Dibuya, reconocerse desde la historia no solamente de un encuentro de dos culturas, que no fue un encuentro, que fue básicamente un atropello que incluso exterminó dos pueblos de la zona, dos pueblos nativos en ese momento de la zona. Y por otra parte, como mujer guayú, como mujer guajira, como mujer que conoce Dibuya, secretario, no Dibuya, Dibuya, quiero manifestar que haré todo el control político a esas posibilidades que se ponen en el proyecto de autorizar al gobierno nacional para desarrollar obras de infraestructura en el departamento, especialmente en el municipio de Dibuya. Ahí estaremos dando seguimiento a que la plata que se destine a discreción del gobierno nacional sea para el municipio de Dibuya y no para los bolsillos de algunos o algunas. Muchas gracias, secretaria. Continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Tiene la palabra el representante Luis Miguel. Señor presidente, no, es que le pedí la foto de la proposición a Juan Carlos porque no pude escuchar muy bien y sí me gustaría, digamos, como es una proposición sustitutiva de todo el proyecto, creo que es valioso e importante poderla revisar. Le agradecería un momentico a ver si de pronto la puedo mirar. Yo sé que de pronto no todos lo escuchamos, entonces sería bueno tener ese momentico a ver rápidamente. Lo que pasa es que cambia todo el proyecto. Entonces, agradecería de pronto si nos pueden explicar qué es efectivamente respecto a la ponencia, qué cambia de la ponencia y qué cambia, digamos, qué cambia la proposición sustitutiva de la ponencia exactamente, pues como para estar enterados específicamente. Agradecería esa explicación por parte de los que presentaron la proposición. ¿Quién va a sustentar? ¿La doctora Carmen? La doctora Carmen. Representante, no entendí bien la pregunta. ¿Usted quiere saber cuáles son los cambios que se le hicieron al proyecto? Bueno, en el informe de la... Disculpen, el informe de la subcomisión está, bueno, para nosotros, bueno, para algunos de nosotros que fuimos designados ponentes, en realidad para mí, era bastante obvio que después de haber reconocido en la plenaria del Congreso el hecho de que el día 12 de octubre era un día más para conmemorar la diversidad de Colombia y no un día de raza, que definitivamente se ha venido deconstruyendo ese término. El título básicamente decía por medio del cual
la Nación se asocia a la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas, la española y la aborigen, en el actual territorio del municipio de Dibuya. Nuestro argumento era justamente la conmemoración del 12 de octubre y lo que había cambiado desde que comenzó a conmemorarse hasta hoy. Y por eso el cambio del título ocurrió justamente porque nosotros consideramos que no hubo un encuentro de dos culturas. Hubo más bien la arremetida de la colonización sobre varios pueblos aborígenes que se encontraban en el territorio de Dibuya. El título cambió, también cambió ese contenido en todo el proyecto de ley por la conmemoración de los 500 años de historia del municipio de Dibuya en el departamento de La Guajira. Y así lo hicimos, bueno, en varios de los artículos en los que se hablaba de las dos culturas por la historia del municipio de Dibuya. Además, incluimos también unas cuestiones que tenían que ver sobre las responsabilidades de algunas instituciones, como mi casa, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para tomar algunas responsabilidades. También cambiamos algunas cuestiones que debían ser discrecionales y no órdenes para el gobierno nacional, como por ejemplo en el artículo 4, en donde básicamente se ordenaba al gobierno nacional y lo cambiamos por autorizar al gobierno nacional para que incorpore dentro del presupuesto general de la nación a través de partidas o traslados los presupuestos correspondientes para realizar las obras de infraestructura que están contempladas en este proyecto. Nuevamente, pues, quiero agradecer a mis colegas representantes que apoyaron esta ponencia en su momento negativa y que hoy aprobamos, por supuesto, para que siga su curso en Cámara de Representantes, nuevamente haciendo pues énfasis en que como guajira, como mujer guayú, daré seguimiento a este proyecto y a lo que surja del mismo. Muchas gracias. Espero haber respondido su pregunta, representante. Continúa la discusión. Tiene la palabra el representante Bañol, que también pidió la palabra para la explicación. Gracias, presidenta. Un saludo para usted, la mesa directiva, los y las colegas, quienes asisten a esta sala, tanto de los equipos de trabajo como del gobierno y quienes nos siguen a través de medios. Sí, es importante reconocer el trabajo de los equipos y de los representantes Carmen Ramírez, Elizabeth Yaipán, Carolina Giraldo, Erika Tatiana Sánchez, Jorge Rodrigo Tovar y quien les habla, en torno a mantener la finalidad, otros dirían el espíritu de esta iniciativa legislativa, en tanto es necesario reconocer toda la lucha, resistencia y avance de los habitantes del municipio de Dibuya. En ese orden de ideas, recordará, colega Luis Miguel, que parte del foco del debate era que no fue un encuentro, ¿sí?, sino que la dinámica de la conquista fue diferente. En el artículo primero se señala es que conmemoramos la historia del municipio de Dibuya con todas sus aristas, porque no podemos desconocer todos los fenómenos históricos. En el segundo, de manera concreta, es para no tener que entrar en el dilema si este proyecto de ley va a causar impacto fiscal, se denomina autorícese al gobierno nacional de tal manera que bajo su facultad discrecional pueda asignar las partidas presupuestales, pero es importante dejar este artículo porque también le da insumos al municipio, a los líderes y lideresas del municipio para que adelanten las gestiones pertinentes y puedan asignarle los recursos a que haya lugar. En el parágrafo, colega Luis Miguel, del mismo artículo se corrigió el nombre del Ministerio de Cultura, parecía en genérico, y ya se denomina Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, o quien haga
sus veces. En el mismo sentido, el artículo 3 especifica y explicita el reconocimiento histórico a este municipio. El artículo 4 en materia de autorícese al gobierno nacional, porque en la redacción inicial se estaba dando como una orden de unas inversiones y pues esto se nos puede escapar, digamos, al alcance que tiene un proyecto de ley de honores. Allí se relaciona las obras de infraestructura, digamos, las expectativas que tiene la comunidad, y nos enfocamos en la historia del municipio de Dibuya. En el artículo 7 seguramente para plenaria se pueda presentar un debate en torno a ordénese al Banco de la República, pero en el parágrafo siguiente, en el parágrafo primero de ese artículo, se habla de autorícese, ¿sí? Porque seguramente la moneda metálica conmemorativa pues va a tener algunos costos en la producción, más no un valor comercial que tendrá que definir el Banco de la República y la entidad competente. Este es, digamos, el trabajo. Hay que reconocer a los equipos técnicos que trabajaron muy fuertemente y a los representantes para que sigamos adelante con este proyecto y podamos conmemorar los 500 años de historia del municipio de Dibuya. Gracias, presidenta. Tiene la palabra el representante Luis Miguel. Bueno, no, agradecer la explicación. Gracias, querida Carmen. Gracias, representante Bañol. Sí, un ejercicio bien importante. De todas maneras, no logré escuchar muy bien, entonces era muy valioso saber un poco ya la explicación como tal. Y de todas maneras, esto me da pie para comentar un tema importante y que de pronto he estado escuchando o he escuchado, digamos, aquí en varias ocasiones, tanto en la plenaria como en comisión. Y yo creo que es un eterno debate, un debate que tendremos o que vale la pena también profundizar en el tema de historia. Bueno, también saludar a todos mis queridos compañeros. En el tema de la historia, efectivamente cambian acá, que no fue un encuentro, digamos, de pronto se empiezan a generar unas leyendas negras respecto a la llegada de los españoles a Colombia, ¿cierto? Ahí obviamente hay temas que no, o sea, que obviamente no compartimos, otros que sí, pero digamos es como se empieza a abordar la historia, y digo leyendas negras porque de alguna manera se quiere satanizar, digamos, la llegada de los españoles a Colombia. Unos dirán una conquista, pero también apoyados por muchos de los indígenas que estuvieron acá en ese momento en Colombia y también en otras partes, México, en otras latitudes de Latinoamérica y el continente. Por ejemplo, contar de la historia que diferente a los que llegaron a conquistar, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica o el norte de América, casi que arrasaron con todas las comunidades indígenas, diferente a lo que tenemos hoy acá en Colombia, Jorge, y en nuestras latitudes, y es que los españoles respetaron la dignidad de los indígenas, e incluso muchos indígenas apoyaron, digamos, la llegada de los españoles con todo lo que pudo aportar también a Colombia y a los demás países. Entonces es un buen debate y es interesante plantearlo hacia el futuro y plantearlo entre nosotros, queridos colegas, Álvaro Mauricio, porque vale la pena profundizarlo, porque se crea una leyenda negra de que es que los españoles vinieron aquí a conquistar o nos mataron, pero eso no sucedió así, eso en realidad no, la verdad es que el aporte español y la cultura, y nosotros hoy tenemos que decir, uno a veces podría separarse completamente de eso, pero yo creo que hoy nosotros somos un país multicultural, de muchas culturas, pero también tenemos que reconocer nuestras raíces, el aporte que tuvieron los españoles a nosotros. Yo creo que todos aquí en general tenemos raíces españolas, nuestros apellidos, si uno va en su generación, pues tenemos las raíces, y ese es el país que tenemos. Entonces a veces propendemos por borrar la historia y no más bien por cultivar la historia y reconocer la historia tal como es y lo que fue. Y bien interesante es cómo los españoles en esa época fueron los primeros en preguntarse sobre la dignidad de las personas. De hecho, las declaraciones de los derechos humanos, la dignidad de las personas, cómo viene y cómo se preguntan y cómo cuidaron la dignidad inclusive de los indígenas en ese momento. Bien interesante profundizar en esos debates. Entonces, claro, cuando llegan estos puntos uno queda como con un sinsabor
de decir, hombre, pero es que estamos satanizando y estamos creando leyendas negras. Entonces, qué bueno a futuro poder compartir un poco más y ampliar ese espectro de conocer un poquito la historia en ese momento, queridos compañeros, y que yo creo que en estos proyectos podamos darle relevancia a eso. A mí, por ejemplo, el término encuentro no me choca, porque efectivamente pienso que fue un encuentro, porque fue también el destino, fue las diosidencias que se llaman. Aquí llegaron los españoles por alguna razón e hicieron muchas cosas buenas y trajeron muchas cosas buenas a Colombia. Y hoy venimos de esa historia, ¿por qué no reconocerla y por qué no además aprovecharnos de ello y aprender de lo bueno y obviamente desechar lo que fue malo, por supuesto? Entonces, básicamente, decir eso, aunque igualmente apoyar el proyecto, por supuesto. De todas maneras, se establece reconocer la historia y reconocer la historia en su justicia, pero sí que quede esta constancia, porque no puede ser que se empiecen a generar estas leyendas negras y que empecemos a desconocer más bien nuestra historia y lo que somos y de dónde venimos. Gracias, querida presidenta. Tiene la palabra el representante Jorge Rodrigo Tobar, luego Carmen Felisa Ramírez, luego la representante Carolina Giraldo y luego el representante Niño. Gracias, Presidenta. Yo simplemente quiero agradecer a todos los representantes, a nuestros equipos técnicos, que el resultado de esas reuniones queda plasmado en esta proposición sustitutiva, una proposición que, por lo que he escuchado, todos los aquí presentes vamos a acompañar. Agradezco a Carmen, a Mayol, a todos en realidad, a Carolina, a todos los que participaron. Y respecto de lo que acaba de decir nuestro compañero, yo creo, y pasa no solamente en este tema, pasa en muchos otros temas, y es que a veces la historia depende de quién la vea, de quién la mire. Yo creo que aquí lo que queremos es exaltar la historia de un municipio de La Guajira, muy querido, además un municipio muy afectado por el conflicto armado, por todos los actores del conflicto armado, por las guerrillas, por las autodefensas. Y yo creo que nosotros como comisión, nosotros como congresistas, el Congreso, la Cámara de Representantes, tiene una deuda con este municipio. Así podríamos tener miles de municipios en el país, pero este sin duda alguna es uno de esos municipios que le debemos simple y llanamente conmemorar la historia de ese municipio. Ya unos entenderemos y interpretamos la historia de una manera, otros de otra manera, pero aquí lo que queremos es, de manera general, independientemente de cómo la interpretemos, conmemorar un municipio y la historia de ese municipio. Así que muchísimas gracias. Yo creo que lo podemos seguir enriqueciendo en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero invito, por supuesto, a todos mis compañeros a acompañar este importante proyecto votando afirmativamente. Muchas gracias. Tiene la palabra la representante Carmen Felisa. Bueno, yo lamento decir que, o de hecho incluso estoy de acuerdo con el representante Calle, ¿no? De esa leyenda negra, pero es que en realidad no fue una leyenda negra. Yo ni siquiera le pondría una palabra como esta. Yo diría que fue una leyenda dramática. Fue una leyenda en la que los pueblos indígenas que habitaban en ese momento allí, muchos de ellos fueron exterminados. El pueblo guayú tiene cerca de 23 clanes. Yo soy del clan Epinayú. Y hubo algunos clanes como los Cusina, que fueron absolutamente exterminados. Y no es que llegaron los españoles y nos dieron espejitos y todo el mundo se puso a bailar. O que ahora llegaron de lugares, no sé, como de Suiza y trajeron navajas suizas y entonces todos los indios se pusieron felices porque llegaron con navajas suizas. No, perdónenme, pero la realidad igual hay que reconocerla. La historia
que vivimos en el departamento de La Guajira fue una historia de contención, una historia en la que sí, efectivamente, a muchos guayú les tocó hacer alianzas, no solamente con los españoles, no solamente con los piratas, con los bucaneros holandeses, ingleses, sino que les tocó resistir. Y la resistencia fue, en principio, dejar llegar a la gente, dejar que llegaran, conocerlos y después darse cuenta que fueron sometidos, que las mujeres fueron violadas. Hoy tenemos una historia totalmente distinta, pero efectivamente esto no es satanizar la historia, es hablar con la verdad, una verdad que nos ha sido absolutamente negada. Y seguimos reivindicando la resistencia de los pueblos, y en Dibuya fueron 2 pueblos los que exterminaron los españoles en los tiempos de la conquista. Quiero dejar ahí diciendo nuevamente que no, y estoy también un poco agradecida con el hecho de que no se conmemore un encuentro de 2 culturas, porque no fue un encuentro de 2 culturas, y no es por satanizar, estamos hablando desde una realidad histórica en la que pueblos a los que les pertenecía el territorio fueron exterminados en nombre de la corona española. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es parte de nuestra historia, una historia que no se cuenta en las escuelas, ni siquiera en las escuelas interculturales. Así que esto debemos tenerlo en cuenta. Una historia que ha sido invisibilizada y que no vamos a permitir que se siga invisibilizando. Bien, representante, tiene la palabra la representante Carolina Giraldo. Gracias, presidenta. Buenos días para los colegas, las colegas aquí presentes. Y qué bueno que este proyecto de ley siga adelante en conmemoración de la historia. Yo sí no puedo dejar pasar por alto que aquí en este Congreso acabamos de tener una interpretación negacionista de lo que significó la conquista de Colombia y la conquista de América. Eso es lo que aquí acaba de pasar. No podemos negar que esos primeros años, cuando llegaron los conquistadores, por eso en español que hoy hablamos, les decimos conquistadores, porque llegaron a conquistar. Llegaron a conquistar con una herramienta, la espada. Y tenemos, gracias a las crónicas que escribieron los mismos cronistas españoles, la constancia de cómo llegaron a acabar con los pueblos indígenas. No llegaron a saludar de la mano y a decir, convivamos juntos. No, esa no fue la historia de lo que pasó aquí desde 1500. Esa no es la historia. Aquí llegaron precisamente con una actitud de, con la espada, incluso cortarle las cabezas a los indios, exponerlas en los lugares principales y también con otra herramienta que se usó desafortunadamente de esa manera, que fue la religión católica, a cambiar las culturas ancestrales de quienes habitaban esta tierra por una situación unificadora mediante la religión católica. Y esto es que también tuvimos, además de la herramienta de la espada, la herramienta de la religión. Esto no me lo estoy inventando yo, esta es la historia de nuestro país, es lo que a lo mejor ya no enseñan en las escuelas. Hacía el representante referencia al asunto de las leyes de Indias y al debate de Salamanca. Y yo, que he estudiado y que soy colonialista, puedo indicar que ese debate se dio en Salamanca acerca de si los indígenas tenían o no almas, precisamente porque se creía originalmente que no tenían alma, es decir, que no eran seres humanos, que no se consideraban seres humanos. Y fue porque se usó una violencia excesiva y porque se
trató de decir que quienes habitaban esta tierra antes de la llegada de los españoles no eran seres humanos, que finalmente se dio ese debate en Salamanca. Y es ahí cuando empieza otro periodo de la historia, que ya no es la conquista, sino de la colonia, en donde aparece, digamos, por ejemplo, la encomienda, en donde los indígenas estaban obligados a tributar, porque ya no eran los dueños de la tierra, sino quienes trabajaban para otros. Y así es como se establecieron instituciones que fueron instituciones de dominación, en donde fue la corona española quien estuvo aquí a cargo de la dominación por encima de los pueblos indígenas. Por encima, no junto con. Si hubiera sido junto con, habríamos tenido en el Zócalo de Ciudad de México, al lado de la pirámide, la Iglesia Católica. Sin embargo, no fue al lado, fue encima, fue encima. Esto fue la imposición cultural de una cultura sobre otras. No podemos ocultar esto, porque ahí están los documentos escritos, los documentos que escribieron los mismos españoles y los códices que dejaron algunos indígenas mexicanos para decirnos cómo sucedieron las cosas. Las fuentes han sido contrastadas de manera suficiente y siempre se podrá enriquecer la historia, pero no podemos llegar al Congreso de la República de Colombia a decir que aquí no hubo una conquista. Eso es absolutamente inaceptable y por eso yo quise hacer esta intervención. Tiene una réplica. Luis Miguel. Gracias, querida Presidente. No, con mucho cariño para mi querida colega Carolina. A ver, yo creo que aquí hay dos extremos, una negacionista y otra también, bueno, no sabría cómo llamarla, pero que ve absolutamente todo, digamos, como catastrófico en el tema de la colonización. Y yo creo que la virtud está en el medio, y ahí es donde tenemos que, o sea, reconocer todos estos temas. Tú dices que vinieron a acabar con los indígenas, pero nosotros hoy en Colombia tenemos una población bien importante con los indígenas, no acabaron con ellos. Segundo, escúchame, querida, escúchame, querida Carmen, ¿tú qué crees que el mestizaje qué significa? Por favor. El encuentro de dos culturas. ¿El mestizaje qué significa? El encuentro de dos culturas. O sea, si definitivamente esa fue la posición de los españoles, ¿por qué ocurrió el mestizaje entonces acá? ¿Me comprenden? Aquí fue encuentro de dos culturas, que nos unimos, que tuvimos hijos, que tuvimos familia, que construimos un país. Miren que eso es una diferencia muy grande a lo que se quiere replantear acá, querida Carmen. Escuchemos al representante Luis Miguel, por favor. Entonces, yo sí les moción de orden, entonces, por favor. Miren, nosotros seamos respetuosos. aquí efectivamente, por eso yo digo que la virtud está en el medio. Nosotros no podemos desconocer que obviamente hubo atropellos, por supuesto, pero también tenemos que reconocer que han habido muchas bondades de justamente ese encuentro de culturas que hubo. Y también el aporte que ha hecho Colombia, también todo lo que conllevó eso. Hombre, esa es nuestra historia, querida Carmen, y tenemos que reconocerla, y tenemos que tomar lo bueno y también evitar lo malo. Esa es nuestra historia. Entonces, miren, lo que decía al principio, claro, efectivamente, Carolina, se preguntaron, los españoles se lo preguntaron, otros no se lo preguntaron. Otros no se lo preguntaron y acabaron con comunidades indígenas. Aquí no. Por supuesto que hubo también en medio de lo que significó ese momento histórico, e inclusive apoyado por otros indígenas, porque naturalmente, como la guerra ha existido toda la vida, aquí había guerras entre diferentes tribus también, entre diferentes comunidades indígenas, claro, y se acababan en su momento también. Entonces, por supuesto, también llegó a suceder guerras y se acabaron quizás comunidades, como hoy sucede también hoy en el mundo también. Entonces, yo creo que básicamente, y aludir a eso, ojalá poder tomar lo bueno y desechar lo malo. Yo creo que ese es el llamado. Y por eso hice esta intervención, querida Presidente, porque es que no puede quedar aquí los extremos.
no puede quedar aquí una leyenda negra donde todo fue malo, no. Yo creo que tenemos que reconocerlo, güey. Esa es mi intervención. Muchas Y por- gracias, representante. Tiene la palabra el representante Fernando Niño. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos los Por compañeros. 3 minutos, representante. Muy buenos días a todos los compañeros. Yo quisiera, bueno, también aportar un par de ideas en este debate y comparto la posición de mi compañero de bancada, de Luis Miguel López, en el sentido de que hay que reconocer de que la historia tuvo varios ciclos, la historia sucedieron varios hechos y esa historia no la vivió solamente este continente, Sudamérica, la vivieron todos los continentes. En Europa fueron múltiples de conquistas, guerras, batallas entre diferentes culturas y ninguna pudo unificar un criterio que uniera al continente. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Sudamérica, todos los países hablamos un mismo idioma y es el idioma español. Y ese idioma lo hablamos porque ellos consideraron que en un debate nosotros no éramos salvajes, sino que teníamos alma y que por tanto merecíamos conocer de Dios, conocer del cristianismo y hacer parte de la Iglesia Católica. También hay que recordar que muchos de esos españoles que llegaron como encomendadores a dirigir los deseos de la corona en nuestro territorio, también se levantaron contra la corona a defender los intereses del pueblo indígena, del pueblo mestizo y del pueblo esclavo. Entonces ahí sí comparto la posición de Luis Miguel, que cuando se hubo esa fusión y hubo un reconocimiento de todos como seres humanos y una unificación con un idioma y con unos ideales, unos sentimientos de defendernos contra la corona, contra los ingleses, contra la imposición de nuevos impuestos, todos nos levantamos y se dio una emancipación de la corona, una independencia total en nuestro territorio y hoy tenemos unificado no solamente el idioma, también música, culturas, gustos y que ojalá la historia nos permita reconocerlos para seguir saliendo adelante, para unirnos todos como una cultura y tal vez hoy como lo hace la Unión Europea con tanto profesionalismo, con un sentimiento de unidad, salir adelante y defendernos como un continente unificado y que puede salir adelante en un ambiente de multiculturalidad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el representante William Aljure. Ika, Por 3 minutos, representante. Ika, Yoska, Koa, Huya, Yuye. Eso quiere decir que nosotros hablábamos lengua nativa. Esa lengua española la que hablo hoy es una lengua prestada, pariente, que nos la inculcó la llamada Madre Iglesia o la Santa Iglesia, y viene que ser española. La pregunta es, ¿será que los españoles se llevaron nuestra lengua y la tienen allá? Y yo no sé si fue una conquista o fue un saqueo. Devolvamos los 500 años, Miguel, que usted decía, y con todo cariño, supongamos que Dios no quiera, que Dios no lo permita, que usted fuera el fruto de la violación de su madre indígena con un español. Lo que pasa es que si olvidamos el pasado, estamos condenados a repetirlo, pariente. Y no estoy diciendo que el uno lo está diciendo bien y lo que usted tiene razón lo que usted dice. Pero nosotros también, los que venimos de raíces indígenas, también tenemos... Yo quisiera que usted fuera una maloca indígena y fuera a echar a este sermón. Como mínimo lo llevan al sopo. Como mínimo lo llevan allá. Y su castigo es... Y pues me duele porque pareciera... Bueno, Miguel, usted ya dijo que lo respetaran cuando hablaban y la verdad, pues en el caso mío yo me quedé callado. Listo, pariente. Y me duele que en pleno siglo XXI antier mataron otro indígena. Y nos siguen matando, nos siguen saqueando, nos siguen quitando el territorio, nos siguen revictimizando y el hecho por ser indígena uno no tiene derecho a levantar la mano. O sea, lo tiene la corona española. Pues nosotros seguimos resistiendo, pariente.
Y creo que somos los pocos países donde tenemos más lenguas nativas y comunidades indígenas, donde no puede haber la primera que diga gracias a Dios vivimos, como la madre española o la corona española lo quiere. Condiciones precarias en pleno siglo XXI. Y las multinacionales alrededor, es decir, las hermanitas o las primas de la corona española todavía nos siguen saqueando. Qué pena con el tiempo, el tema está muy bueno, pero apriétele, pariente, con otro tema. Tiene la palabra el representante Álvaro Mauricio. Presidenta, muchas gracias. Pues bueno, aquí la postura, lo que uno ve, aquí nadie va a cambiar la postura, ni lo que creemos, ni lo que estudiamos, o las visiones que tengamos cada uno. Porque esa discusión se puede dar por horas, años, y se ha venido dando, y pues todos tenemos diferentes posturas. Aljure lo decía, todavía se siguen matando indígenas. Yo vengo de un departamento de predominación indígena, usted también, territorio, somos vecinos y conocemos, pero no podemos desconocer, Carmen, la realidad. La realidad es que hoy lo que somos es el resultado de todo un proceso de colonización. No podemos negar que detrás de los españoles también llegaron árabes, y hoy en día también están los afros. Toda esa mezcla cultural es el resultado de lo que somos hoy en día. Entonces nosotros no podemos solo llegar y decir, no, es que las masacres, sí, claro, aquí llegaron y nos masacraron, porque venían por un interés económico. Y ustedes saben, todos conocemos la historia de España en esa época, de las guerras, y estaban buscando era tesoro. Y hoy en día, cualquier país pasa por encima de otro por llegar a encontrar riquezas. Eso lo vemos hoy en día en cualquier parte. La guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia, Irak, todo eso. Y entonces son discusiones que pues aquí no van ni a cambiar eso. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Creo que sí fue una mezcla cultural, fue un intercambio, independiente de lo que haya pasado. Violaciones, porque al final de todos nosotros tengo raíces indígenas, y todos aquí en nuestro árbol genealógico tenemos esas raíces. Nuestros amigos afros llegaron, ellos vienen de África y llegaron gracias a quién, a los españoles, los árabes. Sea como sean las condiciones, pero hoy las condiciones, somos un país y estamos mezclados culturalmente. Hay zambos, hay mestizos. Nosotros no podemos, España aprendió, es tan así que aprendió que 70 años después, cuando fueron y colonizaron Filipinas, y lo puede uno leer en los textos cuando colonizaron Filipinas, que aprendieron de los errores de América, se dieron cuenta que fue un error imponer el idioma. ¿Por qué en Filipinas no hablan español? Léanlo. Hay palabras en español, pero hablan filipino. ¿Por qué no predominó el español? Porque aprendieron que cometieron errores en la conquista en América. Pero no podemos desconocer que cientos de millones de personas hoy en día hablan español en un continente. ¿Gracias a qué? Pues a una colonización devastadora, arrasadora, porque así fue, en todos los sentidos, que es diferente al modelo británico. ¿Cómo fue en Norteamérica? Se aislaron los indígenas allá y los blancos, y no se mezclaban. ¿Y por qué en Estados Unidos y Canadá son tan blancos? Porque no se mezclaban. Acá nos mezclamos y somos el resultado de ese mestizaje, de esa mezcla. En Norteamérica no se mezclaron y se puede revisar. ¿Por qué? Por algo de la religión. Los protestantes tienen otro concepto de colonización. Muchas gracias. Tiene la palabra la representante Erika Tatiana Sánchez. Bueno, muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Un saludo muy especial a la mesa directiva. Quiero felicitar a esta comisión porque, si bien es cierto, en la sesión, yo les agradezco, por favor, nos colaboremos con el silencio, que acá es importante que todos nos escuchemos. Muchas gracias. Por favor, yo le pido a las barras, por favor, silencio. A los asesores también para que nos ayuden a dar ejemplo. Muchas gracias. Señores asesores, para que por favor den ejemplo. Solicitamos en la sesión pasada poder hacer una mesa técnica con los ponentes para dar una reorganización al proyecto de ley que buscaba no solamente la conmemoración,
sino de una u otra manera pagar esa deuda histórica que tiene el país con las comunidades indígenas. Ya varios de los compañeros han intervenido y no vamos nosotros a ahondar en un tema que para el mundo y para nosotros los colombianos sabemos que nuestra historia nos trae como resultado no un proceso de colonización, un proceso de vulneración de derechos, un proceso de robo, de saqueo de tierras, un proceso en el que los colombianos no podemos olvidar realmente lo que representó para el país y lo que viene representando en materia de dignidad y de restablecer esos derechos que en esos tiempos pues nunca se garantizaron. Acá queremos de una u otra manera resarcir a través de este proyecto y celebro que en el artículo 4 se haya podido poner de acuerdo con los coordinadores ponentes y con quienes aportamos también para el mejoramiento de este proyecto el plan de construcción de 1000 soluciones de vivienda diferencial, vivienda de interés cultural y de los que trata también el artículo 300 de la ley 2294 del 19 de mayo de 2023. Mejoramiento de 300 a 500 subsidios y ayudas para las comunidades y dotación de nueva nomenclatura urbana tradicional y alfanumérica. Aquí no solamente conmemoramos, acá queremos realmente enviar un mensaje a las administraciones territoriales, a los alcaldes y a los gobernadores, para que tengan la voluntad política y la destinación de los recursos que otorgue también el Estado a través de la adjudicación de los presupuestos que se aprueban en este Congreso y podamos ponerle el ojo y la atención a esas comunidades étnicas vulneradas, a esas comunidades étnicas también que han sido invisibilizadas y que no, las soluciones no están en que les demos el subsidio, sino que les ayudemos a construir ese desarrollo de esos municipios, que la historia debe resarcir ese periodo de violencia, ese periodo de indignación y ese periodo donde muchas familias se destruyeron. Así que yo quiero darle gracias a los compañeros. Fue una ponencia que quedó muy bien reorganizada, de verdad. Fue una ponencia que nosotros hablábamos en la sesión pasada que parecía un sancocho porque hablábamos de obras, pero hablábamos de historia. Qué bueno es ponernos de acuerdo en pro de poder esta comisión garantizar y aportar en la construcción no histórica, sino en una construcción de programas tangibles y mejores realidades para los pueblos indígenas y para quienes habitan en este importante municipio. Así que celebro la ponencia que estamos hoy debatiendo, el proyecto que estamos hoy discutiendo, invitar a la votación unánime en este mismo instante. Muchas gracias. Gracias, representante Erika. Tiene la palabra el representante Alejandro Toro. Gracias, Presidenta. Presidenta, para no alargarme, suscribo cada palabra que dijo la representante Carolina y solo hacer una invitación en el tema de los términos. A veces la palabra negro la utilizamos en negativo, leyenda negra, negriar, oveja negra. Entonces, que tengamos en cuenta estos aspectos, así como decimos mucho indio, así como decimos pelea como niña. Entonces, de pronto, pues hacer ese llamado. Un abrazo. Gracias, representante. Tiene la palabra el representante Alejandro Guarín. Alexander. Muchas gracias, Presidenta. Ya me cambió el nombre. Vice Boyucal Guadino, Yaviuk. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Comisión Segunda. Solamente quiero resaltar la cultura indígena que milenariamente ha sido vulnerada y invisibilizado por esa nación que aún nos sentimos discriminados en todos los sectores del Estado. Guainía lleva más de 56 años y cuando llegaron los colonizadores allá, porque ahí era el 100% de la población indígena, cuando llegaron los caucheros, cuando llegaron los que sacaban la piel, eso no fue una conquista, digámoslo así, pacífica. Hubo violación, hubo esclavización de los indígenas, explotaciones de trabajo forzoso, menores de 10, 11 años violados por esos, diría, animales, porque no son personas. Y aún así el Estado no nos reconoce nuestro derecho como debe ser.
A veces nos toca hacer mingas, nos toca protestar, nos toca humillarnos para poder que nos escuchen en cada sector, no solamente en lo político, sino también en muchos sectores. Entonces, hay que mirar esa parte y aplaudo ese proyecto porque yo sé y lo voy a respaldar, porque hay muchos sectores que todavía son vulnerables, son invisibilizados. Y ojalá que ese proyecto pueda ser un ejemplo para todos los sectores de la población del departamentos amazónicos, de Orinoquía, para que pues seamos un ejemplo. Somos la Comisión Segunda, representamos a la mayoría de la nación, somos de diferentes partidos, sectores políticos, pero de una forma u otra tenemos el mismo objetivo, que es en todos los sectores respaldar esos proyectos que benefician a Colombia, benefician a la población más vulnerable. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, señora presidenta. Bien, representante Alexander, tiene la palabra el representante Jorge Murcia. Gracias, presidenta. Yo quería hacer una rápida pero muy precisa consideración para que la tengamos en cuenta en medio de este debate que se ha generado y se ha suscitado, porque seguramente la historia siempre generará esta clase de debates. Y en buena hora yo anuncio, por supuesto, que votaré positivo el proyecto, me parece extraordinario. Me parece que ojalá más adelante este Congreso o esta comisión tenga que hablar del cumplimiento de las obras que se han establecido en este proyecto para el municipio de Dibuya, que ojalá el acueducto, que ojalá todos los temas sociales de inversión se cumplan. Pero aquí no se puede olvidar también que la conquista, cuando los conquistadores llegaron a obtener lo que querían obtener inicialmente, pues se enfrentaron con los indígenas. Y nada difiere de la conquista de Colombia, de México, del Perú, en una respuesta que encontraron de nuestros antepasados, de nuestros indígenas, que también hay que decir en muchas ocasiones fue censurable. Lo que ocurrió en el sur del país, los indígenas tenían su propia percepción, su propia comisión. Habían indígenas. A mí me enseñaron en historia hace 40 años que los indígenas en su gran cantidad y en su gran mayoría eran guerreros que se enfrentaban a lo que fuera entre ellos. Aquí algún compañero, creo que fue el doctor Niño, habló de los enfrentamientos que hubo entre las diferentes comunidades indígenas que habitaron el país, los chibchas, los muiscas, los caribes, que siempre fueron guerreros. Los hechos bochornosos no son solo tampoco atribuibles a los conquistadores, también hubo hechos atroces por parte de los indígenas en contra de los españoles. Y como era una conquista, pues pasó, y seguramente hoy muchos estarán en desacuerdo con lo que ocurrió, pero yo lo que creo es que la historia pariente, si bien nos ayuda a organizar muchas cosas y que no hay que olvidarla, por supuesto, también la historia hay que manejarla con objetividad. Y en este escenario que tenemos hoy, no puede ser que vayamos a desconocer también la historia en su contexto objetivo y en su realidad. Lo que pasó en el Huila con la gaitana y lo que le hizo a Pedro de Añasco, pues es censurable también, cortaron cabezas. Lo mismo que hicieron luego en la colonia aquí, cuando con José Antonio Galán los españoles exhibieron la cabeza de él y la de los demás próceres, entre comillas, de la patria que tuvimos en ese momento. Pero yo creo que hoy el escenario mundial fue el que García Márquez le repitió a la Academia Sueca de la Lengua cuando recibió el Nobel. Pasaron 3000 años los europeos para poder madurar y aún así la Segunda Guerra Mundial se dio allá y se mataron entre alemanes, rusos, franceses, italianos. Y nosotros llevamos 500 años de historia. Pigafetta, cuando recorrió el sur del continente, habló de que había visto unas tribus y unos animales extrañísimos que causó absoluta conmoción en la corona española. Pero yo sí lo que creo hoy es que la historia muestra que hubo una conquista que sí fue dura, la tuvimos nuestros ancestros, nuestros indígenas, de donde provenimos todos, porque como decía el doctor Sáchica en el externado, aquí todos somos indiecitos, aquí todos somos provenientes de los chibchas, de los muiscas, repito, aquí no hay ningún europeo fino o de pura sangre azul europea. Pero creo que hoy, presidenta y compañeros, no nos puede conducir el debate a imponer un concepto en donde la historia refleja otra cosa que tenemos que analizar con sindéresis, con objetividad y sin meterle tanta tiza a un tema histórico que refleja la realidad y comportamiento de los españoles y de nuestros indígenas. Y esa violencia que hemos tenido, tenemos que captarla desde cuando nos enviaron al tal don Pedro de Añasco, a don Gonzalo Jiménez de Quesada, que no eran ningunos dones, sino que la corona los echó en un barco y los mandó para acá a descubrir, a conquistar
Y cuando uno conquista, pues se entiende que lo conquista o por la guerra o por el amor, doctora Juanita, pero conquista algo, obteniendo algo que uno quiere. Eso fue lo que hicieron los españoles. Y los indígenas, repito, se defendieron y atacaron también, de manera pues que yo creo que ese contexto histórico aquí, como dijo también algún compañero, no lo vamos a definir nosotros, sino que ojalá este proyecto de Dibuya se vea materializado con los recursos que se están anunciando ahí y que la gente de Dibuya, indígenas, españoles o no, europeos, alemanes, judíos, los que sean, puedan disfrutar de estas obras en un corto plazo y que esos 500 años se celebren no con una disquisición o con una discusión trivial que seguramente no vamos a definir nosotros, porque repito y reitero, hubo de ambos bandos lo que ocurrió y lo que conocimos en la historia desde hace muchos años. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la representante Carmen Feliza. Y terminamos con el representante Norma Mayor. Palabra representante Carmen Feliza. Bueno, lo único que coincido con algunos de mis colegas representantes de esta Comisión Segunda es en que la situación del pueblo de Dibuya debe cambiar. Y por eso anuncié también desde el principio que voy a estar pendiente como una mujer guayú del territorio, como una mujer guajira, voy a estar pendiente de que se ejecuten los proyectos, de que el gobierno a buena discreción tenga la posibilidad de invertir en este municipio, un municipio que de hecho cada vez se está convirtiendo en un municipio más de recepción de un turismo muy particular, pero yo sí debo decir y debo ser muy enfática en el hecho de que no podemos reivindicar una historia desde la muerte, desde el sometimiento por varias vías y sobre todo desde la extinción completa de algunos pueblos que habitaban en el territorio. Esto me parece absolutamente infame. De hecho, la extinción del territorio no ocurrió únicamente en ese momento. Hoy en día siguen asesinando indígenas, siguen persiguiendo a los dueños del territorio, bien sea por unos intereses o por otros. En La Guajira, los intereses más recientes han sido por el control territorial, por el control de toda la cantidad de comercio legal o ilegal que se mueve en la zona, y esto ha costado muchos muertos del pueblo guayú. Muertos de los cuales yo misma he tenido que recoger los pedazos de mis familiares. No podemos hablar de que aquí llegaron los negros. A ellos no llegaron, a ellos los trajeron. Y creo que hay que decir también cómo los trajeron. Los trajeron para hacer los trabajos más fuertes, los trajeron encadenados, los trajeron torturados. Y esa es una realidad, y es una realidad que no sataniza, pero es una realidad que durante mucho tiempo no fue contada, fue invisibilizada. Y esa historia también de sometimiento y esa historia también de arremetida violenta en contra de los verdaderos dueños de estas tierras, hay que contarla. Y hay que contarla por reivindicación de lo que hoy todas y todos somos en Colombia. Y hay que aceptarla. Un saludo del corazón. Gracias, representante Carmen Feliza. Tiene la palabra la representante Mari. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Realmente este año se cumplen los 500 años donde se produjo el primer encuentro de la cultura guayú y los europeos. Pero sobre esta fecha de 500 años es un punto para poder conmemorar, pero más que conmemorar también se puede hacer algo reflexivo,
Y aunque nosotros no podamos cambiar la historia, la triste y la trágica historia, en el cual pues nadie acepta que otra persona venga a su casa a saquear, a robar, a violar y decir que es un encuentro cultural. Mas, sin embargo, nosotros desde una curul o como congresistas le podemos dar un poco más bien la razón a la historia, transformándola y cambiándola de ahora, reconociendo todas esas situaciones y poder no solamente hacer esa reflexión, sino también poder hacerle cierta justicia a la historia. Entonces nosotros que escribimos una nueva historia, no solamente como Congreso, sino también a través del conocimiento que nos da el saber los 500 años que este año se celebran. Entonces, ¿cuál es el mayor deseo para nosotros a través de este proyecto de ley? Como lo manifestaba la representante Carmen, no es solamente decir que es que estamos haciendo intercambio de culturas y que tenemos que celebrarlo porque realmente no hay nada que celebrar, pero tampoco lo podemos cambiar. Pero sí lo podemos reflexionar para que haya un punto en donde esas situaciones no se vuelvan repetitivas. ¿Recuerdan ese lema que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla? Pues la conocemos y le hacemos justicia y honor a las mismas víctimas de hace 500 años. Que Dios los bendiga. Gracias, representante. Terminamos con el representante Norman Bañol. Gracias, presidenta. Nuevamente un saludo para los y las colegas y demás asistentes. Bueno, muy rápidamente, porque creo que aceptada la invitación, Luis Miguel, hay que seguir profundizando el debate, ¿cierto? Y poniendo sobre la mesa las posturas para identificar las corrientes de pensamiento anteriores y actuales respecto de la construcción de la historia, ¿no? Quiero en primer lugar comentarles, yo pongo poco información en el grupo de esta comisión, pero les puse 2 imágenes. Esas imágenes corresponden al periodo de la Asamblea Nacional Constituyente. En la comisión primera, un constituyente indígena llamado del pueblo Embera Dóvida, Francisco Rojas Birri, Embera Dóvida, estudió Derecho, pero él es Embera, porque ahí empezamos a diferenciarnos. Nosotros no somos lo que estudiamos en la academia, somos lo que la cosmovisión y el constructo colectivo de cada pueblo nos ha permitido estar acá en las generaciones presentes y en las que vienen. Pero simplemente quiero decirles eso que generó mucha conmoción, desde luego no quedó aprobado, un poco para que entiendan también la postura de parte de nosotros con relación al tratamiento que hemos recibido históricamente como indígenas, que en principio no fuimos considerados humanos. Quiero recordarle, pariente, que hace menos de un siglo se dio en Colombia un fenómeno que se denominó las guijadas. ¿Y sabe qué era eso? Gente cazando sicuanis, mapayerris, puinaves, mi estimado Alex, entre otros. Entonces la dejo ahí para que nos entiendan, porque nosotros hoy tenemos titulado cerca de un tercio del total del territorio nacional. Entonces, este es un tema que genera bastante controversia. Luis Miguel, con todo aprecio, no es una leyenda. Esto no es un mito y no es un cuento, son datos y hechos históricos, ¿cierto? Que desde luego cabe en no desconocer, compañeros y compañeras, lo que hoy somos a partir de ese fenómeno, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mire, el término conquista fue cambiado estratégicamente a un asunto de lenguaje romántico. Usted no conquista la fuerza, por eso no puedo estar de acuerdo, interpreté yo, con aquel que dijo que la mezcla o una violación es un intercambio. No puede ser. Es que una violación no es un intercambio, es una imposición. Que producto, permítame, presidenta,
que 30 segundos, representante. que producto de esa conquista que hoy se quiera poner en buenos términos, pues terminemos con esta historia, no podemos desconocer. Finalmente, quisiera generar la reflexión para que alimentemos el debate. ¿Ustedes saben cuántos pueblos indígenas somos en Colombia hoy? ¿Ustedes saben cuántos idiomas hablamos los pueblos indígenas en Colombia? Y cierro con este dato. Déjenme decirles que la Honorable Corte Constitucional declaró inexequible el título de la Ley 89 de 1890, por medio de la cual se pretendía reducir a la vida civil a los indígenas. Hoy esa ley no tiene título en esa reivindicación de los derechos fundamentales que ha acompañado la Corte Constitucional. Gracias, Presidenta. Bien, representante. Tiene la palabra representante Luis Miguel, 1 minuto. Gracias, querida Presidente. No, yo creo que reforzar lo que dice el representante Bañol es un tema a profundizar y hay que llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Por ejemplo, lo que decías respecto al tema de violación es una injusticia, es algo terrible y eso no debe haber sucedido, pero así no fue todo y no podemos generalizar. Además, también mencionar, por ejemplo, y es que no podemos desconocer que aquí también pues, teníamos barbarie, sacrificábamos niños aquí en Latinoamérica, en México, y con la iglesia llegando acá, con el concepto de dignidad, de amor, de orden, y se empezó a trabajar todos estos temas y se acabó eso. ¿Cómo no puede ser eso una bondad y una cosa de avance que tuvimos en estos pueblos, por ejemplo? Acabar con los sacrificios humanos que sucedían en estas tierras. Es increíble que esto sucedía acá. Entonces, no todo fue malo y no todo fue bueno. Hay que ser objetivos y la virtud está en el medio. Y eso es lo que yo digo. Y obviamente cuando digo leyendas negras no es generalizado tampoco. Es que hay muchas leyendas negras, algunas que se han ido generalizando, pero por supuesto es que abordemos la historia, como lo decía mi colega Jorge, con objetividad, con criterio, con centralidad, y no a un extremo ni al otro. Muchas gracias, querida Presidenta. Entonces continuamos en la discusión, se anuncia que se va del articulado, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, señor presidente. ¿Lo aprueban, honorables representantes? Sí lo aprueban, señora presidenta. Continuamos con el, ponga en consideración, señora presidenta, voy a leer el título. Lea el título y la pregunta, señor secretario. Sí, señora presidenta. Título, por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 500 años de historia del municipio de Dibuyá en el departamento de La Guajira. Y la pregunta, ¿quiere esta comisión que continúe su trámite en la Cámara, en la plenaria de la Cámara de Representantes? Está leído el título y la pregunta, el cual se debe hacer por votación nominal porque se modifica. ¿Habrá registro, señor secretario? Sí, la cabina tiene para abrir el registro, entonces se abre por el biométrico, por votación nominal, el título y la pregunta. ¿Cómo votan los ponentes? La ponente vota sí e invita a otra comisión. Así. Menos representante. Si está funcionando o más bien lo hago, pero la doctora Erika. Ya votó. Ya votó. Si está funcionando, que aquí no me sale a mí. Venga, revisen los votos, aquí no me molesta esto a mí. Ah, ya. Vamos. Sí, representante Bañol puede hacer uso del biométrico. Representante Calle ya votó. ¿Quién falta por votar? Se cierra el registro, por favor anuncie la votación. Sí, señora presidenta, por el sí 14 votos, por el no 2 votos. Por lo tanto, ha sido aprobado el título del proyecto y la respectiva pregunta, señora presidenta. Se asignan los mismos ponentes, señor secretario. Continúe, señor secretario.
Proyecto de ley número 211 de 2023 Cámara, por medio del cual se amplía el alcance de la ley 2135 del 2021. Autores: Roberto Daza, honorable senador, y otros más. Ponentes: Alexander Guarín Silva, Álvaro Mauricio Londoño Lugo, Edison Vladimir. Publicaciones: ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 15-18 del 23, fecha de anuncio de noviembre 28 del 2023. Le comunico, señora presidenta, que hay una solicitud de aplazamiento de discusión para el debate del proyecto de ley 211 del 2023 Cámara, por medio del cual se amplía el alcance de la ley 2135 del 2021 y fue presentada por los ponentes Alexander Guarín Silva y Álvaro Mauricio Londoño. Es simplemente que ellos, los ponentes, entonces el representante Londoño le está pidiendo la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el representante Mauricio. Bueno, presidenta, hemos pedido en conjunto con el representante Guarín el aplazamiento de este proyecto porque este proyecto modifica la ley de fronteras, o sea, ajusta algunos parámetros de ley de fronteras y afecta algunos temas que estamos esperando un concepto del Ministerio de Comercio que nos establezca unos lineamientos porque pues, se hicieron unas proposiciones, hay unos temas que afectan en materia de comercio en las zonas de frontera y de los temas que hemos venido hablando nosotros, del intercambio comercial, de las limitantes que pone la DIAN, todo eso en la ley de fronteras, que es uno de los puntos. Entonces ellos nos han pedido también pues, que hasta que no haya como un concepto un poco más técnico, no tanto el concepto fiscal o temas así, sino como un concepto técnico que no afecte tratados, porque pues la ley de fronteras también, cuando hablamos de fronteras, también hablamos de frontera con Ecuador, frontera con Perú, con Brasil, con Venezuela. Entonces estamos esperando que el Ministerio de Comercio, que aún no nos ha emitido ese concepto, que no afecte esos tratados que hay internamente con la CAN, con Venezuela, con Brasil, que pertenece a Mercosur, y pues entonces hasta no tener eso, pues preferimos como tener ese concepto, no dar, que no se dé el debate. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante. Entonces, señor secretario. Está en consideración la proposición. ¿Lo aprueban? Antes de aprobar, tiene la palabra el representante Norman Bañón. Gracias, presidenta. Muy sencillo, acompañamos esa proposición de aplazamiento, pero quisiéramos pedirle comedidamente a la mesa directiva que notifique al Ministerio de Comercio para que por favor le dé respuesta a los representantes y podamos en una siguiente sesión avanzar con el debate de este importante proyecto de ley. Así será, representante. Continúa en consideración. ¿Lo aprueban, honorables representantes? Sí lo aprueban, señora presidenta. Continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Continúe, señor secretario. Anuncia proyectos. Entonces, anuncio de proyectos. Proyecto de ley número 211-2023 Cámara. No, este ya está. Este ya está. Pero no, porque todos los van a anunciar porque se aprobado. El 211 no se aprobó, se está aplazando. Proyecto de ley número 211 del 2023 Cámara. Texto del proyecto, Gaceta 1297-23 Cámara, ponencia primer debate, Cámara 1518. Proyecto de ley número 220 del 2023 Cámara, 298 del 2023 Senado. Ponencia primer debate, Senado, Cámara, Gaceta 1517 del 23. Proyecto de ley número 271 del 2023 Cámara, 082 del 2022 Senado. Ponencia primer debate, Cámara, Gaceta 1575. Proyecto de ley número 269 del 2023 Cámara. Ponencia, primer debate, Cámara, Gaceta 1604-23, fecha de anuncio de noviembre 28. Proyecto de ley 258-2023, Cámara, texto del proyecto, primer debate, Cámara, Gaceta 1617-23. Proyecto de ley 121-2023, Cámara, publicación Gaceta 1089-23, ponencia, primer debate, Cámara. Proyecto de ley número 242, Cámara,
Proyecto de Gaceta 103023, 1347, ponencia primer debate de Cámara 1603. Proyecto de ley número 268-2023, Cámara 83-2022, Senado. Gaceta 892-23, ponencia primer debate, Gaceta 1694. Honorable representante, se cierra la sesión siendo las 12:30 ¿hay proposiciones? ¿Cuándo? Se cita por secretario.